La noche de hoy quiero hablarles sobre un tema que en una de las canciones tocaron, sobre la victoria. Así que, por lo general, cuando nosotros le preguntamos a alguien, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo tú estás? Pues ya estoy bien, estoy más o menos, como dicen los muchachos hoy día, estoy en la brega, estoy así, estoy asado. Pero muy pocas veces dicen estoy en victoria. Ni siquiera los cristianos. A veces dicen yo estoy en victoria. Así que te voy a pedir que le digas al que está a tu lado, ¿cómo tú estás? Y ahora díganse todos en victoria. Estamos en victoria. Estamos en victoria. El versículo tema de esta reunión es Efesios 4:8, que dice, en la versión Telea dice, cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Yo quiero enfocarme en la primera parte que dice, y llevó muchos prisioneros. Hay una versión que dice que llevó cautiva la cautividad. Llevó prisioneros nuestros pecados, llevó prisioneros nuestras preocupaciones, llevó prisioneros nuestras ansiedades, llevó prisioneros todo aquello que nos afecta. Todo eso lo llevó prisionero. Hubo una guerra, sí. Hubo un victorioso, sí. Hubo un derrotado, sí. Hubo un ganador y hubo un perdedor. El tema de esta noche es luchando desde la victoria, no para la victoria. El libro de Romanos 8:37, y me excusan los de media porque ese versículo no se los di. En la versión 960, pero yo creo que todo el mundo lo conoce, dice somos más que vencedores. Amén, somos más que vencedores. Esto nos lleva a hacernos a nosotros la pregunta. A mí me gusta hacerme muchas preguntas. Así es como yo aprendo de la palabra. Yo me hago preguntas. Si Cristo ya venció y nos otorgó la victoria, ¿por qué sigo luchando? La primera pregunta de esta noche es ¿por qué luchamos con tentaciones, problemas, batallas espirituales como el miedo y el temor si ya tenemos la victoria? En las guerras, por lo general, me voy a remontar a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial terminó y se rindió Alemania el 2 de septiembre del 45 y Japón el 8 de septiembre del 45. Pero continuaron batallas en diferentes sectores porque, a diferencia de ahora, pues no habían redes sociales en esa época. Y que había muchas áreas que no sabían que la guerra había terminado. Y habían continuado pequeñas guerras aún a pesar de que ya había habido una rendición. Cuenta no recuerdo el nombre, pero era un soldado japonés que estuvo hasta 1974 creyendo que la guerra todavía continuaba en Filipinas. No fue hasta que un general de Japón fue allá donde era a decirle que la guerra ya había terminado y que se habían rendido. Nuestro enemigo no se rinde. Nuestro enemigo no descansa. Nuestro enemigo está al acecho. En Juan 10:10 dice que el propósito, me gusta la versión Nueva Traducción Viviente, porque le dice que el propósito del ladrón es matar, robar y destruir. Pero mi propósito, el Señor hablando, es darles vida y vida en abundancia. ¿Qué es lo que viene a hacer el enemigo? El enemigo viene a matar tus sueños, a matar tus propósitos. Viene a robarte la paz, a robarte el tiempo, a robarte el gozo. Viene a destruir tu salud mental, viene a destruir tu legado. Pero así como tenemos un enemigo que no descansa, así también tenemos un Dios que dice la palabra en Isaías, que nunca se debilita ni se cansa. Que dice también en el Salmo 121 que no permitirá que tu pie resbale, ni se dormirá el que te guarda. Ciertamente no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Ese es el Dios al que tú le sirves, ese es el Dios al que yo le sirvo. Ese es el Dios al que nosotros conocemos. Ese es el Dios que, a pesar de que tenemos un enemigo que piensa que todavía tiene una opción y una esperanza, nosotros sabemos que le servimos a un Dios que nos guarda, que nos cuida, que nos protege. Cristo venció en la cruz por nosotros. Entonces la próxima pregunta es, ¿esto significa que el enemigo se va a rendir y nos va a dejar en paz? Rotundamente, con letras mayúsculas y acento en todas las letras, no. La respuesta es no. No va a ceder, no se va a rendir. En el libro de Pedro, primera de Pedro 5, 8, 9, el apóstol dice, sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Paréntesis, qué bueno que lo escribí porque realmente no lo puedo ver. Creo que necesito unos nuevos espejuelos. Esa última frase, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué nos dice eso? Que no estás solo. Los problemas por los que tú estás atravesando, tú no eres el único. Tú no eres el único que está perdiendo el sueño. No eres el único que estás padeciendo depresión. No eres el único que estás con ansiedades. No eres el único que está pasando enfermedad. Hay otro grupo de personas que están en diferentes partes del mundo que también confían en el Señor y están padeciendo igual que tú. Este versículo tiene 4 palabras que a mí me gustaría que las exploráramos un poco mejor. Dice, sed sobrios, la primera palabra, velad, segunda palabra. Luego entonces habla de rugiente, de león rugiente, tercera palabra. Y la última, resistir. Cuando utiliza sed sobrios, lo que está diciendo, esto lo que significa es que no te dejes nublar por las emociones o el pánico. Una persona sobria mantiene la calma. No sé cuántos aquí, pues, en sus vidas anteriores, les gustaba, ¿verdad?, darse el trago. Y entonces tuvieron sus momentos donde estuvieron ebrios. Y pues la diferencia de una persona ebria a una persona sobria, cuando camina, cuando habla y lo que dice, a veces pues hablan más de lo que deben, otras veces sencillamente no saben lo que están diciendo. El sobrio camina con calma, camina en paz y habla con claridad. El apóstol nos dice, 1, sed sobrios. Luego nos dice, velad. Esta es la actitud de centinela. Puesto los ojos fijos en un punto en específico. Es verdad lo que el pastor dice. Desde aquí se ve todo. Se ven los que están en los teléfonos, se le ven los que están atendiendo, se ven los que caminan, todo, se ve todo. La palabra velad lo que nos dice es que nosotros no podemos dormirnos, no podemos descansar en recostarnos, mientras que el que vela, el que se descuida, se duerme, el que vela, guarda. Y que nos está diciendo que velemos para que guardemos. Nos dijo que seamos sobrios, que velemos. Luego entonces nos dice el versículo, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando yo leía ese versículo, esa porción, siempre me fijaba únicamente en la porción que decía como león rugiente. Me enfocaba en la comparación de Satanás con Dios. Él era como león rugiente. Pero mientras así estudiaba, me enfoqué en la palabra rugiente y busqué por qué el león ruge. ¿Qué es lo que eso significa? El león ruge, y cuando ruge, el ruido de su rugir tiene un alcance de aproximadamente unos 8 kilómetros. Estamos hablando de que si alguien se para, hubiese un león en el shopping de aquí de Humacao, lo van a escuchar en el shoppingcito de Las Piedras, aproximadamente. Cuando el león ruge, lo que está es enviando un mensaje. Le está diciendo a los animales, tengo hambre. Y los animales van a recibir, seré yo el próximo. ¿Por dónde vendrá el león? ¿Qué pasará? Y esa constante temor y miedo los va a paralizar, se van a dispersar, no van a saber qué hacer, mientras el león, después que hizo su rugido, no vuelve a rugir. Entonces él va sigilosamente moviéndose hasta llegar a donde están los animales y lo devora. El Satanás, nuestro enemigo, el diablo, es igual. Él ruge a la distancia. ¿Y qué es lo que te dice? Tú no puedes,
No lo vas a lograr. Vas a fallar de nuevo. Te vas a caer. Tú no fuiste perdonado nada. Esa enfermedad, tú no vas a sanarte. A la distancia, te lo está diciendo. Y mientras Él lo dice a la distancia, tú empiezas a escuchar ese ruido a la distancia. Y si le das oído a ese ruido, Él se va a ir acercando sigilosamente, poco a poco, hasta que se acerca. Y si tú no te cuidas, te devora. Aquí viene lo que el pastor estuvo hablando hasta hace unas semanas atrás, de las puertas abiertas. Dejas la puerta abierta para que el ruido del león entre y entonces te devore. O haces lo que dice aquí, que es resistir. Y no es resistir el ataque, es resistir el rugido, resistir el ruido. Así que, ¿qué es lo que dice realmente ese versículo? Dice que seamos sobrios, que nos mantengamos en calma, que velemos, que estemos en posición de proteger, y luego entonces pendiente al adversario, que es el enemigo, para que resistamos su rugido. Ahora, sabemos que eso es lo que hace el enemigo. El enemigo está rugiendo. A muchos de nosotros probablemente nos está rugiendo desde hace tiempo. Nos ruge en el oído y estamos escuchando el ruido y no, esto no va a pasar y el trabajo nunca va a llegar, no va a llegar esa promoción, vas a perder todo lo que tú has invertido. Ese negocio, eso es una pérdida de tiempo, tú vas a desperdiciarlo. Ese ruido lo estamos escuchando, lo estamos escuchando. Pero entonces, si eso es lo que hace el enemigo y nosotros tenemos ese enemigo que está derrotado, pero él piensa que todavía tiene opciones y nos está diciendo eso, ¿qué opciones tenemos nosotros? La palabra del Señor dice en el libro de Efesios 13 al 17, nos habla de la armadura de Dios. Yo no voy a hablar de todas las partes de la armadura, solamente las voy a mencionar por encima porque a pesar de que hay sopa, hoy no hay vigilia. Así que y todavía John sigue. Así que no voy a profundizar mucho, solamente voy a mencionarlas por encima. Así que lo primero que menciona es que tenemos que tomar la armadura completa. En la versión 960 dice que tomemos toda la armadura. O sea que no es que tomes la parte de la armadura que más te gusta. No es que hoy me siento con menos fe que otros días, así que voy a andar con el escudo. No, yo creo que hoy pues necesito un poco de más paz, me voy a poner el calzado. No, dice que te pongas toda la armadura, porque si no te pones toda la armadura, no sirve. Estás incompleto y entonces estás expuesto a que el enemigo te devore. ¿Qué es lo primero que te dice? Que utilices el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad no era una correa como la que usamos, ¿verdad? Para que los pantalones no se nos caigan. O en el caso de las mujeres, que son unos accesorios lo más bonitos. No era eso. Era un cinturón de cuero que mantenía toda la armadura en su lugar. Dice que tenía que estar ceñidos los lomos. Eso significa prepararse. Tú estás preparado para la acción. Y dice que ese cinturón es de la verdad. Por lo tanto, la verdad lo sostiene todo. Si ese cinturón que tú tienes, o si esa vida que tú llevas, tú crees que tú andas en verdad, pero no andas en verdad, ese cinturón no te sirve. Y va a provocar que el resto de la armadura se te caiga. Y que tenemos que ponernos el cinturón de la verdad de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que nos hace libres, como cantábamos hace un momento. La segunda pieza dice que es la coraza de la justicia. La coraza cubría los órganos vitales, en especial el corazón. El corazón conoce como que es el asiento de las emociones. Pablo menciona que esa coraza es de justicia, pero ¿qué justicia? ¿La tuya? ¿La mía? No, es la justicia del Señor. Somos justificados pues por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, cuando el enemigo nos ataca con culpa, que te está diciendo tú no has sido perdonado nada, eso que tú crees que tú hiciste, eso no es verdad. Nosotros lo que tenemos que hacer es pararnos en la justicia del Señor y recordar que Él nos justificó y que el enemigo no tiene
nada que ver con nosotros. La tercera parte es el calzado del Evangelio de la paz. Era una sandalia, no era una metedejo como las que usamos aquí ahora en el siglo XX, en esta época, ¿verdad? Era una sandalia, pero tenía una peculiaridad, que es que tienen unos clavos como de 1 pulgada de metal, parecido a los zapatos que usan los atletas que practican balompié, que tienen, pero el metal es pequeño, son unos cuantos centímetros nada más. Este era como de 1 pulgada. El propósito de ese zapato no era necesariamente la movilidad, era más bien la firmeza. Sí tenían posibilidad de moverse, pero en el fango. Cuando los otros soldados caían, ellos estaban firmes porque ese zapato se quedaba ahí fijo y no había cómo moverse. Pero lo específico de ese zapato era, o de ese calzado, era que era para que tú les diera a ellos firmeza. Así que ese calzado es del Evangelio de la paz. Así que ¿qué nos da a nosotros paz? Las buenas nuevas de salvación, la palabra del Señor. La Biblia dice en el libro de Isaías que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Que las buenas nuevas del Señor nos dan a nosotros paz. La próxima pieza de la armadura es el escudo de la fe. Existían 2 tipos de escudos en esa época, uno pequeño y uno más grande. El de la guerra era el grande, y ese es el que estaba hablando el apóstol aquí. Era un tamaño bastante alto, estaba hecho en madera, cubierto con cuero, y cuando salían a la guerra se mojaba. ¿Por qué? Por lo otro que dice el versículo, que es que habla de los dardos de fuego del enemigo. Ese escudo estaba diseñado para poder proteger al soldado y a los soldados que estaban a su lado. La próxima pieza es la espada, el yelmo de salvación. El yelmo de salvación era un casco de metal para proteger la cabeza, mientras que el corazón es el asiento de las emociones, la cabeza es el asiento de los pensamientos. El enemigo ataca al creyente con dudas sobre tu salvación. ¿Realmente tú crees que tú eres salvo? Mira cómo tú te estás comportando. Todavía sales por ahí y coges un poquito de tapón y te quieres ir detrás a la gente cuando te hacen un corte de pastelillo. ¿Tú te crees que tú eres salvo? Eso es lo que el enemigo te dice. La salvación nos recuerda a nosotros que alguien ya venció por mí, y ese pensamiento de victoria derrota el desánimo o la duda del enemigo. La próxima parte es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No era una espada larga como las que usaban en Game of Thrones, aquellos que vieron la serie de Game of Thrones. Los que no saben qué es Game of Thrones, pues no van a entender. Pero aquello era una espada así, larguísima. Pues esta no era una espada grande, era una espada cortita, pequeña, de fácil uso, porque era para luchar cuerpo a cuerpo. No era para luchar a la distancia, era para luchar cuerpo a cuerpo. En la Biblia, cuando utilizan el término de la palabra de Dios, hay 2 palabras que se utilizan. Una es logos y otra es rema. En este específico versículo, el apóstol utiliza la palabra rema. Logos vendría siendo la Biblia. Rema es el versículo. O sea, lo que quiere decir el apóstol ahí es que hay un versículo para cada situación. Si el enemigo te dice a ti, te ataca con miedo, tú tienes a Isaías que te dice, no temas porque yo estoy contigo. Si te dice, ataca tu paz, la palabra te dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Si te dice, tú estás solo, te dice en Mateo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Si te dice, tú estás enfermo, no vas a sanar. En Mateo 11 también te dice, venid a mí En Isaías te dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Si entonces te dice, tú estás cansado, tú no vas a poder con nada. En Mateo dice, venid a mí los que estén trabajados y cansados y yo los haré descansar.
hay una palabra para cada situación. Yo no sé por la situación que cada uno de ustedes estén pasando, pero la palabra del Señor tiene una palabra específica, tiene una rema, una palabra específica para tu situación. Suena exageradamente sencillo, pero todo depende de una palabra pequeñita, 2 letras, que se llama fe. Por eso vamos a regresar un momento a el escudo. Cuando hablaron del escudo, se habla del escudo de la fe en Efesios 6:16. Hay una frase que dice sobre todo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la fe es más importante que la verdad, que la fe es más importante que la salvación, que la fe es más importante que la justicia, que la fe es más importante que la paz, que la fe es más importante que la palabra de Dios. No, cuando se refiere a sobre todo, se refiere a sobre todo. Es que tú pongas el escudo aquí y te cubras completo. O sea que el escudo de la fe está diseñado para cubrir tu armadura completa. O sea que la fe es la que cubre tu verdad. La fe es la que cubre tu salvación. La fe cubre tu justicia. La fe cubre la paz. La fe cubre la propia palabra. Esa misma palabra que utiliza ahí como fe es la misma que se utiliza en el libro de Hebreos en 11:1, que es pistis, que significa, la definición está ahí, que dice es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa palabra, a mí me gusta, ustedes me disculpan, pero a mí me gusta buscar las definiciones de las palabras porque la Biblia no se escribió en español, se escribió en 3 idiomas distintos. Y en aquel momento, pues las palabras se utilizaban con diferentes propósitos. Una misma palabra tenía diferentes definiciones y a veces, pues cuando se traduce al español, pierde un poco el significado. En el caso de esta palabra certeza, es una palabra compuesta que significa hipostasis. Hipo, que es debajo, y stasis, que permanece firme. ¿Qué es eso? Eso es un fundamento. O sea que la fe es un fundamento. La certeza me dice a mí que la fe es un fundamento. Es el fundamento que nos sostiene y por eso levantamos el escudo para protegernos de los demás. Luego entonces está la segunda palabra, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción es una palabra que literalmente significa evidencia. Para aquellos que piensan que su fe es ciega, que ustedes están confiando en un Dios invisible, pero están confiando en algo que nunca se ha visto, déjenme decirles que la fe que nosotros tenemos no es abstracta. La fe que nosotros tenemos es una fe basada en hechos. Es una fe basada en situaciones que ocurrieron, que están documentadas. Esto es un libro, esto es una colección de 66 libros escrita por 40 y no recuerdo, son 40 hombres diferentes en un tracto de 1500 años aproximadamente. Esto está súper documentado y por eso es que nosotros tenemos fe, por eso es que nosotros creemos y confiamos en lo que dice la palabra y en un Dios. Por eso es que cuando el Señor dice, cuando hay un enfermo y vienen a la iglesia y oramos por ese enfermo, nosotros creemos que ese enfermo va a ser sanado, porque la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Así que de eso está hecho el escudo. Está hecho de certeza, está hecho de convicción. Y que cuando el enemigo atente contra ti con sus flechas, levanta tu escudo y protégete. Atentó contra tu mente y te dice que eres salvo, levanta. Atentó contra tu paz, levanta. Atentó contra se me fue la palabra. Levanta el escudo y manténlo arriba para que entonces la certeza y la convicción protejan toda tu armadura. Ese escudo tenía una peculiaridad y es que el ejército de Roma fue el ejército más dominante en esa época. ¿Por qué? Porque ellos se veían como una unidad. Ellos no luchaban individuales. Ellos luchaban como una unidad. Ellos el escudo tenía la capacidad de unirse a otros escudos y formar lo que ellos llamaban
formación de tortuga. Entonces que todos los escudos están juntos por todos los lados y hacia arriba, y de esa manera no había flecha que entrara ahí. No había enemigo que pudiera atacarlos y ellos se podían mover mientras no eran atacados. Así que ¿cómo le llamamos nosotros a esa formación? Nosotros le llamamos intercesión. Le llamamos intercesión porque eso es orar por nuestros hermanos. Eso es cubrir a nuestros hermanos en oración. Lo que estábamos haciendo hace un momento cuando Edgar estaba orando por los enfermos, cubriéndolos en oración, orando al Señor, eso es lo que es levantar el escudo. En el libro de Ezequiel dice en el versículo 22, capítulo 30 de la versión TLA, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya. Y la parte más triste de ese versículo, pero no he encontrado a nadie. El día de hoy, si el Señor hiciera esa pregunta aquí, yo estoy seguro que muchos dirían, heme aquí. Aquí estoy, Señor. ¿Hay alguien que necesite oración? Aquí estoy, Señor. ¿Hay alguien que se cayó? Vamos a levantarlo. Vamos a levantar tu escudo. Únelo al mío para que la fe de los dos pueda con todo. Estamos llamados a protegernos, pero estamos llamados también a proteger al que está a nuestro lado. Nosotros tenemos una responsabilidad con nosotros, pero tenemos una responsabilidad con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos en la iglesia. Por eso es la importancia de congregarse, porque no es sencillo unir nuestros escudos por el internet, por YouTube. No es sencillo unir el escudo así. El escudo se une aquí. Aquí nos unimos y nos unimos uno al lado del otro y nos cubrimos. Para terminar, como comenzamos, estamos en victoria. Cristo nos dio la victoria. Somos más que vencedores. Somos soldados y estamos en guerra contra un enemigo que ya está vencido. Pero hará todo lo posible para continuar robando, matando y destruyendo. Así que tomemos toda la armadura espiritual que Dios nos ha dado, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de salvación, la espada del espíritu y sobre todo mantengamos el escudo para cubrirnos. Unimos nuestros escudos de fe por nuestros hermanos en fe y finalmente nos mantenemos firmes. Nos mantenemos firmes. Nos mantenemos firmes. Así que la próxima vez que alguien te pregunte ¿cómo te sientes?, recuerda decirle, estoy en victoria. Dios los bendiga a todos. Un mensaje poderoso. Si algo me enamora a mí es la enseñanza. Si algo me enamora a mí es la enseñanza, porque Jesús le llamaban maestro. Enseñaban para ser edificados. Me gusta cuando veo un hermano en la fe que predica, que hace cosas para el Señor. Eso a mí me edifica. Con gente edificándose cada día y prosperando en el Señor. Pero esto no se ha acabado aquí. Tenemos un segundo predicador. Nuestro hermano líder principal, John Pérez, con un fuerte aplauso. ¡Aplaudan! ¡Oh! Bendiciones. Vamos a ver lo que podemos hacer en 20 minutitos aquí, ¿verdad? Que nos queda. Pero yo en esta noche quiero contar una historia. Y cuando Dios me dio esta revelación de la cruz al trono, fue algo muy, muy profundo y algo que me sacudió el espíritu por dentro. Porque verdaderamente hay una historia grande cuando uno se pone a pensar lo que es llegar al trono de Dios y el proceso que hay de la cruz hacia el trono. Pero yo quiero, para crear un escenario, ¿verdad?, una historia que ustedes todas las conocen, pero quiero sacar algo de ahí para entonces entrar en el tema de esta noche.
Pero en Lucas 16, del 19 al 31, se trata del hombre rico y el mendigo. Que decía, había un hombre rico que vestía con ropa fina, con lino fino, vivió cada día lujosamente con sus placeres, y a la puerta de su casa se encontraba también un mendigo que se llamaba Lázaro, cubierto con llagas, que ansiaba saciarse con tan siquiera lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros venían y lambían sus heridas. Pero sucedió que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al lado de Abraham. Y también murió el rico y fue a un sepulcro en Hades. En medio de la tormenta, el rico levantó los ojos y vio lejos a Abraham con Lázaro a su lado. Estaban metidos en un sitio que aparentemente el rico pudo ver de una distancia a Lázaro. Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y me refresque mi lengua, porque estoy sufriendo terriblemente en el fuego. Pero Abraham le respondió: Hijo, recuerda que durante tu vida fue muy bien, mientras que Lázaro le fue muy mal. Pero ahora recibe consuelo aquí y tú sufres. Además de todo esto, hay un gran abismo entre ustedes y nosotros, de modo que nadie puede cruzar de aquí hacia allá, ni tan siquiera de allá hacia acá. Y en esta noche yo quiero referirme a lo que sucedió en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario da la casualidad que muchos creían que ahí se terminó todo. Y dice que Jesús en Lucas 23:42 dice: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Jesús le respondió: de seguro que hoy estará conmigo en el paraíso. Yo quiero hablarle algo que posiblemente nunca se toca ese tema. Y ese tema es: ¿qué sucedió cuando Cristo Jesús fue crucificado? Que dijo consumado es. Todo el mundo piensa, dice aquí que el viernes, ese mismo viernes cuando fue crucificado, dice que este es el día que Jesucristo fue crucificado. Fue arrestado, golpeado, sentenciado a muerte, cargó la cruz y fue clavado en ella. Tomó sobre los pecados de la humanidad, todo lo tomó él. Consumado es, indicando que la obra de redención estaba completa, pero algo sucedió que todavía no estaba completo. Dice que el pecado fue pagado, la justicia fue satisfecha, la salvación fue hecha disponible para todo el mundo. Y eso lo entendemos que sucedió en la cruz. Pero sucedió algo mucho más allá, que en la profundidad del paraíso, que se llamaba el seno de Abraham, se llamaba el paraíso, algo estaba aconteciendo, algo grande estaba sucediendo. Y lo que estaba sucediendo es que
mucha gente hablan del sábado y dicen que el sábado fue el día de silencio. Fue el día que, según la historia, dicen, este día es conocido como el día de silencio. El cuerpo de Jesús reposó en la tumba. Los ojos humanos, nada estaba ocurriendo. Sus seguidores estaban en temor, confundidos y con tristeza. Todo eso estaba sucediendo en lo natural, en la tierra arriba. Todo eso estaba sucediendo. Pero espiritualmente no fue un día vacío. Espiritualmente algo estaba aconteciendo. En lo natural, los discípulos, la gente en la tierra, estaban pasando unos momentos difíciles. Pensaban que la derrota le había llegado a Jesús. Eso es lo que pensaban. Pero espiritualmente no fue un día vacío. Cristo estaba obrando más allá de lo visible. Él estaba más allá, haciendo mucho más. Pero, dice, Cristo, era el tiempo entrar la promesa y el cumplimiento. Aunque Dios parezca en silencio, Él sigue operando. Y en ese momento Jesús tuvo que entrar en un lugar que posiblemente mucha gente no toca en ese tema. Pero en esta noche voy a tratar de tocarlo lo más que pueda, ¿verdad? Porque verdaderamente es algo muy profundo y algo tan interesante que cuando Dios me enseñó de la cruz hacia el trono, hay un proceso para llegar a ese trono. Entonces Jesús tuvo que pasar un proceso, y no solamente fue el proceso de la cruz del Calvario. Él tuvo que entrar en el paraíso. Él tuvo que entrar más profundo, ¿verdad? Él tuvo que entrar. Dice que el sábado de silencio, cuando todo parecía terminado, pero no lo estaba. Después de la muerte de Jesucristo, entramos en un momento que la Biblia no describe con mucho detalle visual lo que sucedió el sábado. No hay milagros visuales, no hay palabras registradas, no hay movimiento aparente. Pero eso no significa que no estaba pasando algo, porque estaba pasando algo grande. En ese momento estaba pasando algo grande. Dice, el cielo estaba en silencio, pero la victoria ya había comenzado. Desde el viernes la tierra tembló, las tumbas se abrieron, el velo se arrastró. Ese fue el anuncio. Pero hubo algo mucho más grande. Aunque el sábado parecía silencio, la cruz ya había sido activada y el proceso de la victoria ya estaba moviéndose hacia allá. Las tumbas abiertas estaban esperando. Las tumbas ya se estaban abiertas desde el viernes, pero los santos no salieron hasta después de la resurrección. Eso convierte el sábado en un momento expectativa. La evidencia ya estaba, pero la manifestación todavía no había llegado. Yo quiero que ustedes entiendan que Jesucristo tuvo que ir a Hades. Y Él entró a Hades a buscar la llave. Él entró a Hades a soltar la gente, los profetas, a soltar la gente que había pasado tantos años en ese paraíso, pero estaban esperando por ese momento. No solamente nosotros en la tierra, en lo visible, estábamos disfrutando de lo que Cristo había
hecho y teníamos salvación y fuimos perdonados por nuestros pecados. Había algo mucho más allá que Él estaba haciendo mientras eso sucedió. Él entró a la profundidad, como dijo, que iba a entrar por 3 días en la tierra. Iba a estar 3 días en la tierra. ¿Y qué hacía Él? Él estaba, mira lo que dice aquí. Él descendió, Cristo entró al paraíso y al reino de los muertos. Jesús dijo en la cruz: hoy estará conmigo en el paraíso. Cuando habló con el ladrón, que Dios, acuérdate de mí. Dice, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Pero hay una verdad poderosa que muchos no entienden todavía. Y esa verdad poderosa: antes de la resurrección, los justos no podían entrar en la presencia plena de Dios. Que eran los justos: David, Moisés, todos los que estaban en el paraíso esperando este momento, este evento. Esto es algo grandísimo, mi hermano. Quiero que ustedes presten un momentito y pensar que hubo mucho más simplemente de la salvación para nosotros. Hubo una liberación y una victoria en el paraíso, que Jesús entró a recuperar de nuevo lo que el diablo le había quitado a Adán. Le había quitado las llaves, le había quitado el dominio a Adán, pero Él vino a recuperar todo eso. Descendió a las partes más profundas, entró donde estaban los justos esperando y proclamó victoria. Cuando entró, declamó victoria. Efesios 4:8 dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. ¿Qué quiere decir eso? Que Él llevó cautivo lo que estaba en la cautividad, que estaban ellos en un sitio esperando. Por eso que ya el paraíso no está en Hades como estaba antes. Subió con Cristo cuando Él cumplió lo que iba a cumplir. Subieron con Él. Yo me puedo imaginar, tratan de imaginarse conmigo esta historia. Cómo Él pudo entrar a un sitio, ¿verdad?, donde ya la victoria era de Él. Y Él sabía que Él tenía que ir a rescatar a Adán y a Abraham y a traérselo con Él mismo, sabiendo que yo no vine a esta tierra simplemente para morir por los pecados del mundo, sino yo vine a soltar, a liberar lo que estaba esperando por tanto tiempo. ¿Ustedes están conmigo? Había un tiempo donde Él tuvo que entrar en esa puerta de Hades y comenzar a decir: llegó el Rey, llegó la victoria, llegó el poder, y no hay ningún demonio, no hay nadie aquí que me va a evitar que yo voy a liberar lo que por tantos años estamos esperando por este momento. La cruz fue algo mucho más de lo que nosotros pensamos, mi hermano. La cruz liberó a muchos. Yo me puedo imaginar Jesús bajando y diciéndole a Satanás: muévete para el lado, porque ya tú aquí no tienes dominio. Ya yo pagué el precio. Dame esa llave, porque esa llave le pertenece a la iglesia ahora. Esa llave le pertenece a la iglesia ahora. Ese poder, ese dominio le pertenece a la iglesia ahora. Yo estoy seguro que cuando eso pasó, los demonios y todos los demás estaban totalmente sorprendidos con el poder que lumbró esos sitios completos. Mira lo que dice aquí. Voy a tratar de cubrir lo más que yo pueda, pero que vamos a hacer otra cosa más luego. Pero subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. Jesús no fue víctima de la muerte. Entró como rey a arrebatar lo que le pertenecía de un principio a Él. Él fue a arrebatar lo que le pertenecía. La cruz no cuando estaba ahí en la tumba, no, había acción.
había algo sucediendo en la tierra, en el mundo espiritual. Había una guerra sucediendo que Jesús estaba conquistando para nosotros. Yo no sé tú, pero eso para mí me hace sentir algo grande dentro de mí. Tomó la llave de la muerte. Él entró, dice, Él entró, arrebató lo que le pertenecía, tomó la llave de la muerte, rompió las puertas espirituales y libró a los cautivos. Todos los que estaban ahí lo libró. En Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y a las potestades. Cristo descendió no para sufrir, sino para conquistar. Él entró para conquistar. La tumba representa un final, una pérdida, un fracaso. Pero cuando uno se pone a pensar, en lo que sucedió, yo te digo que cuando Dios me reveló esto, yo estaba orando y yo, Señor, pero al Él conquistar lo que Él conquistó cuando entró al paraíso con el ladrón que le dijo, hoy tú caminarás conmigo. Y yo puedo verlo como una película, Él entrando a un lugar donde si tú había un obispo que estaban en el mismo sitio, pero estaban separados. Había un sitio de tormento, pero había un paraíso donde era un sitio donde estaban esperando ese momento preciso, ese momento cuando Cristo iba a bajar y ellos iban a recibir la libertad que estaban por tanto tiempo esperando. Todos esos profetas, yo me puedo imaginar Abraham, Adán, David, toda esa gente cuando llegó Jesucristo, tuvo que haber una parada, mi hermano. Cuando él subió, que él soltó los captivos, ¿verdad? Que estaban captivos y los soltó. Tuvo que haber una parada. Tuvo que ver algo grandioso que sucedió. Posiblemente no lo dice así en esas palabras, pero si tú tienes una mente como la mía y te puedes imaginar cosas, porque hay Biblia para confirmar lo que estoy diciendo. Hay Biblia para confirmar lo que estoy diciendo. Ahora, la tumba al trono. La cruz no fue el final. La tumba tampoco fue el final. El enemigo pensó que había vencido, pero lo que parecía una derrota se convirtió en un mayor acto de victoria de la historia de Jesucristo. Se convirtió en una historia que hoy podemos contar, lo de Cristo. La tumba aparentemente se ve que hubo una derrota. Después de la cruz, el cuerpo de Jesucristo fue colocado en una tumba. Silencio en la tierra, dolor en los discípulos, oscuridad espiritual. La tumba representaba final, una pérdida, un fracaso, según en lo natural, según los discípulos. Pero había mucho más sucediendo. Pero Dios nunca termina una historia en la tumba. Jamás en la vida Dios va a terminar una historia en la tumba. Lo que tú llamas final, Dios lo llamó una transición. Hubo una transición. Hubo una transición que no se pudieron imaginar la celebración que tuvo que haber. La resurrección, el momento de la victoria. ¿Ya están conmigo? ¿Están entendiendo?
lo que le estoy enseñando. Escúcheme bien, porque cuando uno comienza a ver esto en una luz más profunda, te permite ver verdaderamente que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Dios. Yo no puedo dejar de pensar cómo estaban esos profetas, esos patrióticos de ese tiempo, cómo ellos estaban esperando que llegara Jesús y de repentemente aparece Jesús y los suelta de ahí, los trae con él. Cuando él resucitó, ellos se fueron con él. Ellos subieron con él. No lo dice así la palabra de Dios exactamente, pero el paraíso se cambió. Ya el paraíso no está en Hades. Ya los muertos cuando mueren se van a la presencia de Jesús. Antes iban a la presencia de Abraham, porque eso es lo que dice la palabra. Pero cuando eso sucedió, todo cambió. Ahora tenemos nosotros, ¿verdad?, la oportunidad de entrar en la presencia del Señor. Hermano, voy a robar 5 minutitos más. Hay mucho que cubrir porque esto es una enseñanza que verdaderamente cuando yo empecé a meditar en ella y ver lo que es llegar de la cruz hacia el trono, Dios me enseñó, ¿verdad?, en una revelación que primeramente Jesús, Dios vino del trono a una semilla para llegar a la cruz, para luego volver al trono. Hay muchos de nosotros que todavía caminamos en nuestro trono, ¿verdad? Y hay veces que uno tiene que ver cómo Él se humilló. Él se humilló de que Él desde el trono se convirtió en una semilla para nacer a través de María, para entonces luego llegar a la cruz, pagar el precio, entrar a Hades, liberar todos los profetas, todos los hombres de Dios que estaban por miles de años esperando que llegara ese día. ¿Tú sabes lo que es eso, hermano? Esperando que llegara ese día. Eso es algo profundo, algo tan profundo. Voy a honrar el tiempo y no quiero ser desobediente, ¿verdad?, con el tiempo. Tengo mucho material que cubrir aquí, pero no lo voy a cubrir ahora mismo. Simplemente quería traerle el tema porque verdaderamente la conclusión, que voy a leerla bien rapidito. La cruz fue el pago, la tumba fue el proceso, la resurrección fue la victoria y el trono es la autoridad eterna que nosotros tenemos. Ok, nosotros tenemos. Y voy a invitar al pastor porque no quiero robar más tiempo. Yo soy una persona que yo verdaderamente sigo al pie de la letra. Soy una persona que honro mi tiempo, honro lo que voy a hacer. Esto es el tiempo que me alcanzó a mí ahora. Ok. Y si recibieron algo, dar un aplauso al Señor.